Herramientas para efectuar un diagnóstico energético. En primer lugar, tenemos el diagrama energético productivo. Consiste en desarrollar el flujograma del proceso productivo, agregándole todas las entradas y salidas de materiales y de energía, con sus magnitudes características. Se debe mostrar también los niveles de producción de cada etapa. Es conveniente expresar las magnitudes de la energía consumida en cada etapa del flujograma por tipo de energía consumida y en porcentaje con respecto al consumo total de cada tipo de energético. La utilidad del diagrama energético productivo muestra la relación entre las diferentes etapas del proceso productivo y de su consumo de energía. Muestra dónde se encuentran los efluentes energéticos no utilizados. Muestra las posibilidades de uso de efluentes energéticos en el propio proceso productivo. Muestra las posibilidades de cambios en la programación del proceso. Facilita el establecimiento de indicadores de control por áreas, procesos y equipos mayores consumidores. Y permite determinar la producción equivalente de la empresa. ¿Cómo preparar el diagrama energético productivo? Primero, elaborar el flujograma del proceso productivo. Segundo, indicar con flechas las entradas de energéticos, los residuos y los efluentes energéticos y sus tipos. Tercero, escribir en las flechas las magnitudes de los elementos representados en toneladas equivalentes de petróleo o kilovatios hora y en porcentajes respecto al total. Cuarto, confeccionar una tabla de consumos y efluentes energéticos por etapas del proceso productivo. Quinto, establecer los posibles indicadores de control. Y sexto, establecer la producción equivalente de la empresa. Para preparar el diagrama energético productivo, se puede llenar una tabla de consumos y efluentes, como está establecido este rato en la lámina. En primer lugar, vamos a describir cada uno de los procesos. Luego, se indican cuáles son los consumos energéticos por portadores, tanto en la unidad característica como en la unidad energética equivalente. Y finalmente, se van describiendo los efluentes energéticos, por ejemplo, gases, líquidos, sólidos, etc. El uso del diagrama energético productivo para determinar la producción equivalente de la empresa. Primero, establecer el diagrama energético productivo de la empresa. Segundo, identificar los productos o subproductos finales del proceso productivo y los gastos energéticos asociados a ellos durante todo el proceso de su formación. Plantear la expresión de producción equivalente como la suma de cada producto o subproducto multiplicado por la tasa de consumo, es decir, por el porcentaje de consumo sobre 100. Para cada aportador energético importante existe una producción equivalente. Cuarto, establecer como indicador de control de la empresa el consumo total del portador en el periodo seleccionado, que puede ser un mes, un día o un año, con respecto a la producción equivalente en el mismo periodo. Y 5. Comprobar el indicador de control realizado, un diagrama de correlación o dispersión entre el consumo y la producción equivalente. Aquí vemos un ejemplo de un diagrama energético productivo para la elaboración de cerámica, donde se puede observar el ingreso de las materias primas y la salida del proceso terminado, del producto terminado. Para cada una de las etapas de la producción se ha hecho la determinación de cuáles son los principales equipos consumidores de energía y con sus potencias, su capacidad de producción y el consumo energético estimado, tanto para electricidad como para gas licuado de petróleo. Otra herramienta importante son los gráficos de control.
Los gráficos de control son diagramas lineales que permiten observar el comportamiento de una variable en función de ciertos límites establecidos. Se usan como instrumento de autocontrol y resultan muy útiles como complemento a los diagramas causa y efecto, para detectar en cuáles fases del proceso analizado se producen las alteraciones. Su importancia consiste en que la mayor parte de los procesos productivos tienen un comportamiento denominado normal, es decir, existe un valor medio del parámetro de salida muy probable de obtener, y a medida que nos alejamos de ese valor medio, la probabilidad de aparición de otros valores de este parámetro cae bruscamente, si no aparecen causas externas que alteren el proceso, hasta hacerse prácticamente cero. Para desviaciones superiores a 3 veces la desviación estándar, 3 veces sigma, del valor medio, este comportamiento, que debe probarse en caso que no exista seguridad que ocurra, permite detectar síntomas anormales actuando en alguna fase del proceso y que influyan en desviaciones del parámetro de salida controlado. El valor medio del parámetro de medida se obtiene como la sumatoria de todos los registros dividido por el número de registros, en tanto que la desviación estándar se calcula como la raíz cuadrada de la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de la diferencia entre cada uno de los registros y el valor medio, elevado al cuadrado y dividido para n-1. En el diagrama de control, el gráfico consta de la línea central y las líneas límites de control. Los datos de la variable cuya estabilidad se quiere evaluar se sitúan sobre el gráfico. Si los puntos situados se encuentran dentro de los límites de control superior e inferior, entonces las variaciones proceden de causas aleatorias y el comportamiento de la variable en cuestión es estable. Los puntos fuera de los límites tienen una pauta de distribución anormal y significan que la variable tuvo un comportamiento inestable. Investigando la causa que provocó las anomalías y eliminándolas se puede estabilizar el proceso. En la figura se puede ver primero la línea de valor medio de la variable y luego el límite de control superior, que estaría dado por el valor medio de la variable más 3 veces la desviación estándar, y el límite de control inferior estaría dado por el valor medio de la variable menos 3 veces la desviación estándar. Si los puntos de los registros de las mediciones de la magnitud a controlar se encuentran dentro de los límites de control, se dice que el proceso es estable. Es decir, que los parámetros están controlados. Si existen registros que están fuera de los límites de control, se puede indicar que los parámetros están fuera de control. Y si la medición de los parámetros está muy próxima al valor medio, decimos que son parámetros mejorados. Utilidad de los gráficos de control. Permite conocer si las variables evaluadas están bajo control o no. Conocer los límites en que se puede considerar la variable de control. Identificar los comportamientos que requieren explicación e identificar las causas no aleatorias que influyen en el comportamiento de los consumos. Y conocer la influencia de las acciones correctivas sobre los consumos o costos energéticos. ¿Cómo preparar un gráfico de control? Existen diversos tipos de gráficos de control. Se utilizará el gráfico de control para una sola muestra. Para ello, llenamos la siguiente tabla, en donde vamos colocando los n registros estadísticos de la variable bajo medición, que se constituirían en los registros x, y. Luego, hacemos la sumatoria de todos estos registros y calculamos el valor medio dividiendo la sumatoria para el número de registros. Con lo cual calcularíamos el valor medio y luego procederíamos a calcular la desviación estándar. Establecemos la línea de límite de control superior
de xm como como la suma del valor medio de la variable más 3 veces la desviación estándar, y el límite de control inferior sería igual al valor medio de la variable menos 3 veces la desviación estándar. Dibujamos los gráficos de control y dibujamos las líneas rectas paralelas al eje de las X, en el valor medio de la variable, el límite de control superior y el límite de control inferior. Y luego graficamos los puntos de las muestras que queremos analizar. Finalmente hacemos la evaluación gráfica del correspondiente. ¿Cuáles son los criterios para determinar la estabilidad del proceso? Un proceso es estable cuando cumple los siguientes criterios. Primero, no hay puntos fuera de los límites de control. Si un punto está en el mismo límite de control, se considera que está fuera. Y segundo, no hay pautas de distribución anormales. ¿Cuáles serían las pautas de distribución anormales? Primero se podría tener secuencia. Si existe una serie continua de puntos en un solo lado de la línea de centro, entonces puede haber cambiado el valor medio de la distribución. Si hay 7 o más puntos consecutivos, entonces puede juzgar que el valor medio de la distribución ha cambiado hacia el lado de la línea de centro en el que se encuentran los puntos consecutivos. Segundo, se podría tener sesgo. Si no coinciden 7 puntos consecutivos a un lado de la línea media, pero existe una gran cantidad de puntos no consecutivos de un lado de la línea media, asumir que existe anomalía cuando en un solo lado de la línea media se encuentra 10 de 11 puntos no consecutivos seguidos, 12 o más de 14 puntos no consecutivos seguidos, 14 o más de 17 puntos consecutivos seguidos y 16 o más de 20 puntos no consecutivos seguidos. También se podría tener tendencia, que se considera tendencia a un ascenso o caída sostenida de la posición de los puntos. Una tendencia consiste en 7 o más puntos que suben o caen independientemente de qué lado de la línea se encuentran, consecuentemente señal de una anomalía en ese periodo de tiempo. Aproximación al límite. Si 2 de 3 puntos consecutivos o 3 o más puntos de 7 consecutivos se aproximan al límite superior o inferior de control o están a más de 2/3 de la distancia entre el límite y la línea de centro, puede considerarse que en ese periodo existió una anomalía. Y finalmente, la periodicidad. Ocurre periodicidad si la posición de los puntos de datos puede ascender y descender en forma de onda periódica. A menudo es útil en el análisis de procesos determinar el periodo, la amplitud y la causa de este fenómeno periódico. El uso del gráfico de control para la disminución y control de los consumos energéticos. Primero, identificamos las pautas anómalas que presenta el gráfico. Luego, determinamos las causas de cada anomalía, verificando qué factores de producción u otro tipo variaron en el periodo de la anomalía y cómo variaron. Tercero, verificar que en los procesos estables estos factores no influyeron. Y cuarto, establecer acciones o estrategias para eliminar las anomalías que provocaron incremento de los consumos o mantener las condiciones que provocan reducción de los mismos. Una vez que se haya adoptado acciones para evitar la recurrencia de los problemas, se descartan los datos de las anomalías y se calculan los nuevos límites de control para el seguimiento del comportamiento de los consumos. Si solamente uno de 35 puntos consecutivos o 2 de 100 consecutivos están fuera de los límites de control, se puede considerar estable el proceso y continuar empleando los mismos límites. Y sexto, continuar situando los datos en el gráfico de control, actuar inmediatamente que se produzca una anomalía. Aquí tenemos un ejemplo numérico de la determinación del gráfico de control
se tiene registrado el consumo de electricidad y del gas licuado de petróleo, datos estadísticos de 2 años y medio, que sirven de base para efectuar los cálculos. Y en este gráfico se puede observar el gráfico de control con su valor medio, el límite superior y el límite inferior del consumo de electricidad mensual. Y luego se han graficado los diferentes puntos que se quieren analizar. Como se ve en el gráfico, este proceso industrial se encuentra bajo control. Podemos también establecer gráficos de control para el índice de consumo de electricidad, que mediría el consumo de energía por kilogramo de producto elaborado o por el número de servicios atendidos. En el caso del ejemplo, como se ve, existen 2 puntos que se estarían fuera de control para el índice de consumo. Muchas gracias.